Un saludo a todos. En este video abordaremos el paso de parámetros a una función en React y también lo que sería el render condicional. Bien, siguiendo con el ejemplo anterior, vamos a ver cómo tendríamos que hacer si queremos incrementar o decrementar de dos en dos. En ese escenario, pues tendríamos que tener como parámetro la cantidad con la cual queremos incrementar o decrementar. Y esa cantidad la utilizaríamos acá para sumarle al valor que ya tenemos o para restárselo del valor que ya tenemos. Obviamente, con este mismo método, pues podrían haber más parámetros dentro de la función. Lo importante va a estar en cómo yo le paso este parámetro a la función. Bien, cuando nosotros llamemos a la función, vamos a tener que hacer una variante con un código un poco más grande. Entonces vamos a hacer lo siguiente por acá. Y aquí le damos el parámetro que le queremos pasar. Vamos a hacer lo siguiente en el de abajo. Ya explico que este código, vamos a probarlo primeramente. Vemos que ahí va de 2 en 2 y va decrementando de 2 en 2. Pues bien, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí? Ahí lo que estoy haciendo es eh, generando realmente una llamada intermedia. Recordemos que esta sintaxis, a fin de cuentas, es una sintaxis para llamar a una función en línea. Es decir, esta es el parámetro que le estoy pasando a la función y luego esta es la llamada como tal a la función. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Anteriormente nosotros dentro de onClick llamábamos directamente a esta función, pero solo se ponía el nombre. Ahora lo que estoy haciendo es colocando una función en medio, la cual recibe como parámetro e de event. Como si quisiéramos obtener la información del evento, podemos hacerlo a través de esa variable. Y luego, internamente dentro de la función, lo que hago es llamar a la función que sí me interesa llamar, que es a subir o a bajar con los respectivos parámetros que queramos, que pueden ser varios parámetros. Si estuviéramos interesados en pasar esta variable E, una característica es que debe ser el último parámetro. Siempre los primeros parámetros son los que nosotros queramos pasar y luego por último esta variable E. ¿Para qué puede ser útil esa variable E? Si nosotros la agregamos, también la agregaríamos acá al final y por ejemplo podría ser un E prevent default. Sería una opción. Es en el caso en que recordemos que queremos evitar, por ejemplo, que un botón de un enlace funcione, entre otras cosas. Es la variable E de event de JavaScript de toda la vida. Pero bueno, si no la necesitamos, simplemente la borramos y nos quedaría con esta sintaxis la forma de llamar a una función con parámetros, tantos parámetros como necesitemos. Luego estábamos abordando el caso de cómo hago un render condicional. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer que esto que tengo acá se vea de un color si está un número positivo o si es un número negativo que tenga otro color. Entonces para ello vamos a irnos siempre a Bootstrap y vamos a ocupar, por ejemplo, los alias. Y en los alias nos salen bastante simples porque lo que hay que modificar únicamente es el... Podemos ocupar el verde y el rojo, ¿verdad? Que serían el success y el danger. Entonces nos vamos a llevar esto a nuestra aplicación. En vez de hacer esto como lo tengo acá, vamos a hacerlo de esta manera. Por acá internamente vamos a imprimir esto. Y luego tenemos esta sección de acá, que es el texto que queremos que se imprima precisamente aquí. Entonces aquí nosotros queremos que este texto, que es lo que finalmente se va a imprimir, varíe. Podemos hacerlo de dos maneras. Podemos hacer que varíe solo este texto o hacer esto en dos bloques. Si gustan, hagámoslo por el camino largo primero y luego por el camino un poquito más corto. Entonces, por ejemplo, en ese escenario nos vendría bien hacer lo siguiente. Podríamos utilizar la variable número y si la variable número es mayor o igual a 0, vamos a decir, vamos a crear una variable antes de esto.
la que llamaré render número. Y vamos a decir que si todo está bien, que haga esto, que la variable render número sea igual a esto. Y en caso contrario, vamos a decir que sea igual. Vamos a agregar aquí unas llaves para que quede mejor. Y por aquí sería danger. Entonces que haga o esto en función de cuál sea el caso, ¿verdad? Que se guarde en la variable render número. De hecho no lo he guardado acá. Y que sea esto lo que finalmente vamos a imprimir acá. En vez de todo esto, vamos a imprimir render número. Entonces vamos a checar ahora en el navegador. Vemos que ahí está en verde. Vamos a incrementar. Y ahí cambia sin ningún problema. Entonces en función de el valor de la variable del estado, pues estamos modificando el cómo se hace el render. Sin embargo, no es la única manera de hacerlo. Por ejemplo, también se puede hacer el render condicional. Este es el que acabamos de ver. La forma de hacerlo directamente dentro del dentro de un if. Sin embargo, podríamos hacer otras maneras que también aquí las podemos ir apreciando en la sección conditional rendering. Por ejemplo, está este método en línea, en lo cual se evalúa la condición y en función de la condición, pues, se hace o no lo que continúa. Este sería un caso en el que queramos que esto que sigue aparezca si la primera condición se cumple. Si no queremos que aparezca, pues esto, perdón, si la condición no se cumple, esto de acá no aparecería. Entonces no es un if-else, es directamente un if. Se llama en línea porque si observamos las condiciones que se están poniendo dentro del return. Y en el escenario que estamos planteando aquí, la condición se evalúa antes del return. Y ya en el return nosotros directamente solo imprimimos el valor. Por ello se llama de esa forma. Entonces esta sería una manera. Y otra sería utilizando el operador ternario, que tal vez sería una forma más sencilla. En este escenario, valdría hacerlo de la siguiente forma. Vamos a traerme este código. Voy a colocar, en vez de eso, esto que tengo acá, con lo cual todo lo anterior obviamente queda sin ningún efecto. Vamos a que lo veamos aquí en pantalla. Daría igual el valor, siempre estaría en rojo de momento. Y lo que haríamos es acá en línea hacer la validación. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos que agregar una condición previa acá. Tendríamos que decir que si número es mayor que 0, queremos que se retorne, esto no sería el success. Y si esta condición no se cumple, pues que se retorne el alert danger. Vamos a checar que todo son 2 puntos y ahí lo tendríamos. Entonces class en función de esta condición tendría o estos estilos o estos otros. Si ahora lo probamos en el navegador, está dando ahí un pequeño error, vamos a checarlo, vamos a incrementar. Parece un error en el caso de la primera condición. Está mal escrito success. Y ahora sí. Entonces, si es mayor que 0 está bien, si es menos que 0 está bien. Entonces, estas son las dos cosas que íbamos a abordar en este video, como eran el paso de parámetros y luego estaba el tema de
el condicional en el render, que ya digo, puede ser inline si utilizamos esta sintaxis, o puede ser previo si se utiliza esta otra sintaxis que tengo por acá. Espero que el video sea de utilidad y nos vemos en el próximo.